Si la patria, se abre la sesión. ¿Hay cuenta, secretaria? Le estaba robando. Sí. Presidente, se recibió una solicitud de audiencia del abogado Luis Mariano Rendón en representación de la Asociación de Exonerados Políticos y de exdirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores en relación con el proyecto de reforma previsional, y él dice que específicamente quiere exponer sus fundamentos en relación a la necesaria compatibilidad que debiese existir entre la pensión garantizada universal y las pensiones reparativas. Nada más. Se toma conocimiento y tal como lo ha hecho con todas las peticiones, lo hemos hecho. Si quiere incorporar, digamos, un texto respecto de su planteamiento, bienvenido en la comisión. Lo hemos hecho con todos los que han solicitado dicha audiencia. Gracias, secretaria. Sección varios. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, con preocupación en lo que está ocurriendo con la Fundación de Administración de las Comisiones Médicas. Es algo que expusimos la vez anterior. El superintendente nos entregó un plazo para que se pudiera cumplir con los pagos, ¿no?, de los profesionales que han realizado esta revisión al interior de cada una de las comisiones médicas. Sin embargo, todavía no se cancelan. Sí, y llevamos personas, ¿no es cierto?, profesionales, me han escrito psiquiatras, me han escrito asistentes sociales, etcétera, y todavía no se pagan. Esa es la realidad también que planteó el senador Galilea en su minuto, y yo quiero oficiar nuevamente a la superintendencia para ver qué acciones se están tomando, porque no se cumplió el compromiso del pago, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, cuáles son las sanciones que se van a tomar, ¿no es cierto?, en relación a este incumplimiento, porque yo tengo entendido, ¿no es cierto?, que las FP y todos han enviado los fondos, pero ¿qué está pasando con la fundación? Que no está dando cumplimiento a las obligaciones, ¿no es cierto?, que ya llevan más de 6 meses sin pagar estos boletas de honorario, ¿no es cierto?, en las evaluaciones realizadas por estos profesionales. Eso, presidente. Si le parece que pueda adjuntar esta minuta que nosotros realizamos y que dice relación con el problema en cuestión. Gracias, presidente. Se incorpora la minuta y se envía al oficio en la forma solicitada. Ministra. Superintendente. Con su autorización, señor presidente, lo que dice la senadora Sepúlveda es efectivo. Lo que nosotros planteamos en su momento en esta comisión es que había una deuda importante que tenía la fundación, que actúa por mandato de las administradoras previsionales, para el pago de los interconsultores, que son aquellos especialistas médicos o psicólogos o también laboratorios que efectúan exámenes a los solicitantes de invalidez por cuenta de las comisiones médicas que solicitan estos exámenes a especialistas. Se produjo una situación compleja en un sistema informático que manejaba esta fundación, que ha costado regularizar. Del total de deudas que había, que eran 17.000 millones de pesos, se han cancelado 12.570 millones, que es el 74%, y quedan pendientes 4.468 millones, equivalente al 26%. Se ha ido avanzando en los pagos, hubiéramos querido que esté completamente normalizado. Sin embargo, aún quedan pendientes pagos, efectivamente algunos antiguos y otros que son del flujo normal de peticiones. Yo me reúno este viernes con toda la directiva, los directores y la presidenta de la fundación y sus ejecutivos, para instarlos nuevamente a que cumplan con los pagos a la brevedad, y en paralelo está avanzando una investigación para ver si procede aplicar una eventual sanción en este caso serían las administradoras previsionales, que son las que mandatan a la fundación, y eso es un tema que está, tal como lo dijimos en su momento, en investigación, y una vez que tengamos todos los antecedentes,
eventualmente se formularán las sanciones que correspondan. Eso es lo que podría informar. Gracias. Ok, estamos en eso entonces, con esa información y con el oficio enviado a la superintendencia. Senador Cruz Coque. Sí, no, brevemente, a ver si nos pudiera tal vez ilustrar la ministra respecto de la posición del Ministerio, respecto del cambio que hubo en Contraloría, respecto de los trabajadores a contrata, de la confianza legítima y el cambio del plazo. Primera cosa, y dos, porque también nos enteramos por la prensa de que hubo reunión, porque esta es una inquietud del senador Galilea en su momento, con el trabajador que había fallecido en la Moneda, a ver si nos podía poner al día a ese respecto. Gracias, presidente. Gracias, senador. No sé, ministra, si quiere... Hay dos consultas, una que reiterando una respecto al trabajador, que se recuerda que hace algún tiempo lo planteamos respecto de cuál era la investigación que ustedes habían realizado, porque en su momento se está investigando, entiendo que ya está investigado, y adicionalmente la consulta al senador, si puede. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Primero, saludar a las senadoras y los senadores presentes y a todos los funcionarios del Congreso Nacional que nos acompañan. En relación a las dos consultas, lo primero, en relación al dictamen de la Contralora señora Dorothy Pérez, señalar que para el Ejecutivo se reconoce, por cierto, la autonomía constitucional de la Contralora y son materias que están fuera de nuestro ámbito de competencia. Eso es lo que puedo señalar al respecto. Y en relación a lo segundo, como informé en su debido momento, el Ministerio del Trabajo realizó una fiscalización y remitió el informe a la Contraloría por tratarse de una institución pública. Hay aparte un sumario... pública. La administración de la presidencia. La administración de la moneda. Del Palacio, claro. Entonces, por eso la Dirección del Trabajo no tiene facultad, bueno, se trata de funcionarios públicos. Privados, perdón, se trata de funcionarios públicos. Pero para entender bien, Sí. eso o sea, hubo una investigación. Sí. Y el resultado de esa investigación es la que se habría enviado Así es. a la... Que es lo que informé la otra vez. Sí, que estoy tratando de seguir la lógica. Sí. Lógica, pero no es que la Dirección del Trabajo no puede investigar No se investigó. cuando hay un caso, porque a eso me refiero, Sí. que se entendió que no, o sea, no. otra cosa es que sí se investigó, entiendo que se sustanciaron, no sé si responsabilidades, pero causales, digamos, respecto de lo que había ocurrido, y eso es lo que enviaron a la Contraloría. Sí, pero puedo dar una explicación un poquito más integral para que mire, cuando ocurre una situación dolorosa como la de este tipo, de situaciones me refiero, lo que ocurre es que confluyen distintos organismos públicos y privados en esta temática. Lo digo porque, por un lado, está la Seremía de Salud, que fue la primera en constituirse ese día, de los que tomó noticia, digamos, y por tanto en ellos se radica por ley la investigación de la situación propiamente tal. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo se dispuso a través de la Dirección del Trabajo a hacer una fiscalización de las condiciones laborales, que fue el informe que se levantó y se remitió a Contraloría General de la República. Por otro lado, dentro de las entidades privadas, las mutualidades también cumplen su rol, ¿ya? Y en cuarto lugar, aparte de todo esto, porque esto es un rol que se cumple en todos estos procesos, por indicación del presidente de la República y a propósito de lo que señala el senador, yo me he reunido con la familia para poder agilizar algunos trámites que ellos habían solicitado y que se habían demorado, por cierto, más de lo que se debía. Nosotros, en nuestro caso, como Ministerio del Trabajo, cumplimos oportunamente con las gestiones que teníamos que realizar. En lo demás, la familia presentó algunas dudas adicionales o hizo algunos requerimientos adicionales y esos están cursando. Algunos ya cumplidos y otros todavía cursando. Muchas gracias. Por su intermedio, ministra, yo entiendo que ahí lo que cabe es un sumario administrativo. Hay un sumario también, eso se me olvidó mencionar. ¿En curso está? Sí, en curso. Ya, al micrófono, sí. Es una preocupación porque ahí entiendo que eso tiene una estructura administrativa, hay un departamento o dirección, no sé Sí. a qué cabe,
y hay responsabilidades administrativas en el tema. Hay un sumario administrativo que está investigando los hechos en curso y que lo que va a hacer es precisamente llegar a las conclusiones que, primero, clarifiquen todas las situaciones que pueda haber y, segundo, eventualmente determine las responsabilidades en las cuales se pudiese haber incurrido. Ya, como información adicional hay un sumario efectivamente respecto a la situación, porque eso es lo que corresponde legalmente, como nos ha recordado el senador. Ok. ¿Parece? Gracias, ministro. Vamos entonces a continuar con el tema que nos ha tenido abocado el último tiempo, que es el avance respecto del nuevo sistema mixto de pensiones. A este efecto, usted me recordaba, antes de iniciar la sesión, que en relación a los fondos generacionales había quedado pendiente una aprobación al referéndum, digamos, cosa que efectivamente es así. Yo también le agregué que le iba a hacer una consulta al inicio respecto de los fondos generacionales, cuál es la situación en que quedan los eventuales aportes voluntarios que realicen los trabajadores. Yo entiendo, pero quiero ratificarlo, que esos tienen una vida propia, por así decirlo, distinto del fondo generacional, porque depende de lo que cada uno estime conveniente hacer. Entonces me gustaría ver si estoy en lo correcto o no, para efecto de poder, por lo menos al referéndum, hacer la aprobación pertinente. Ministro. Gracias, presidente. Señalar que en la sesión anterior se trató precisamente en 2 sesiones ya el tema del reemplazo de multifondo a fondos generacionales. Hay que recordar que en la propuesta se consideran al menos 10 fondos generacionales para la etapa activa, que son generaciones agrupadas cada 5 años, y además fondos específicos para el periodo de desacumulación o etapa pasiva, que es donde las personas están jubiladas, ¿ya? Estos fondos generacionales de la etapa de desacumulación van a ser definidos en el régimen de inversión, que fue un tema también de los que se trató la semana pasada y que hoy día venimos a resolver algunas dudas que quedaron presentes. Hay que señalar que toda persona que está afiliada al sistema podrá transferir su ahorro a otro administrador en un fondo correspondiente a su propia generación. O sea, la idea de los fondos es que igual lo que ordene la exposición al riesgo sea precisamente la edad de los afiliados. En relación a los ahorros voluntarios, estos van a ser depositados en el fondo generacional y en el administrador que la persona afiliada haya elegido. No entendí. ¿Van a ser depositados en...? El fondo generacional que la persona haya elegido. Pero porque, si yo tengo APB y yo puedo elegir la APB que quiero, ¿por qué voy a tener que tenerlo depositado en un fondo? Estoy hablando del voluntario, sí. Distinto al obligatorio. El obligatorio yo lo entiendo, pero sí. Si yo que puedo tener... Cuando tuve 50 años, pude haber querido correr un riesgo mayor, digamos, ya colocado en un fondo más expuesto, por así decirlo. Eso es libre disposición, por eso no entiendo bien por qué, si es libre, tiene que quedar establecido un fondo generacional. Yo entiendo que tiene una vida propia. En el que la persona elija. Los fondos generacionales de los más jóvenes, para tratar de... O sea, esto no es exactamente igual, de repente me da cosa explicar algunas cosas porque después se descontextualizan, pero para hacer un símil, los fondos generacionales de las personas más jóvenes van a ser similares a lo que hoy día uno podría conocer como fondo A. Entonces, si una persona hoy día quiere colocar su APB en un fondo A, B, C, D o E, aquí va a poder hacer lo mismo en atención a los fondos más o menos expuestos a los riesgos. Exactamente. Entonces, ahora claro. Que quede claro. En el voluntario, la persona elige. En el fondo obligatorio, porque me parece que esto cualquiera sea como evolucionan las otras discusiones que tenemos, sí, claro. Esto es bien importante, porque lo obligatorio va a tener la lógica generacional, y eso es claro. Respecto, distinto cómo se redacte después, el voluntario, cada uno verá dónde invierte para estos efectos. Quedó claro para estos efectos. Ya, propongo entonces la aprobación al referéndum con esa... Sí, senador Edwards. No, yo sé que no voto, pero sí que quiero opinar, digamos. A mí no me queda claro por qué un ahorro voluntario uno puede elegir el riesgo que toma y no el ahorro obligatorio, ¿no? Yo creo que hay una pérdida de libertad. Sí, es lo que hablamos la vez pasada, pero quiero dejarlo de manifiesto, porque no es voluntario, o sea, la aversión al riesgo que uno tiene es distinta de las distintas personas, y no veo por qué si el ahorro es obligatorio uno no puede elegir la aversión al riesgo. Eso es una cosa.
Perdón, si es obligatorio uno no puede elegirla, ¿no es cierto? Lo segundo, acá se está haciendo unas carteras de referencia. Y yo necesito que alguien me diga por qué va a ser mejor una cartera de referencia respecto a la cartera que buenamente, con ciertas reglas y límites, puedan elegir la AFP. Yo de verdad eso no lo entiendo. Ahora, distinto es si uno dice, bueno, quizás administración pasiva, el tema de las comisiones lo vemos, pero acá nadie ha demostrado que sea mejor organizarlo de esta manera desde el punto de vista del usuario. Yo tengo esas aprensiones. Yo propongo lo siguiente. Yo entiendo que aquí lo que estamos haciendo es hacer referencia. No quiere decir que uno no pueda, después respecto al fondo... O sea, lo que es claro es que para efecto, ya que es obligatorio, porque partamos de un hecho importante, el ahorro es obligatorio para efecto de la jubilación. Probablemente si no fuera obligatorio, probablemente nadie lo haría, o muy poca gente lo haría, para ser franco. Entonces, ya que es obligatorio, lo que se ha entendido, y lo ha explicado, y me parece que han sido importantes las explicaciones de la superintendencia respecto a la historia que ha tenido, es que pareciera que ya que es obligatorio, y que, suponiendo que uno quiere una mejor jubilación final, los fondos generacionales tienen una relevancia internacional probada en cuanto a que, por lógica, quienes se va construyendo al final un mejor ahorro y una mejor pensión respecto de aquellos que están en condiciones de correr más riesgo al inicio y menos riesgo al final. Eso es lo que explicó largamente la superintendencia, la ministra subsecretaria, y a mí me parece que está bastante amparado también en lo que es la legislación, lo que ha sido la experiencia de quienes han explicado eso. Distinto es lo que plantea usted, que puede ser una discusión legítima respecto de si la referencia respecto a la cual hay que fijar es exactamente la que plantea o no. Por eso que la idea es, yo propongo votar la idea de Fondo Generacional como concepto, no con todos los colgajos que tiene, porque eso es parte de la discusión. Y uno de los colgajos que me importaba precisar es que respecto a aquella voluntariedad tenía una libertad distinta, porque por algo es voluntario y no obligatorio. Senador Cusco, que después... Sí, yo entiendo el punto del senador Edwards. Acá no, dentro de las exposiciones que se han hecho en general, se ha establecido, o al menos en lo que se ha expuesto, que los fondos generacionales tendrían eventualmente un mejor rendimiento que cualquiera de los fondos, del C, del B. Bueno, si es que no es así, bueno, esperemos un segundo, déjame terminar, Rojo. Si es que no es así, eventualmente también sería bueno que tuviéramos un comparativo respecto de aquellos lugares donde ha habido fondos generacionales y respecto del comportamiento histórico que ha tenido entonces el fondo C, B, A, D y E en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, desde donde es posible contabilizarlo cada uno desde que hay multifondos. Porque efectivamente yo creo que la duda es razonable. Yo creo que hay gente que valora también la libertad de tenerlos en fondos más riesgosos o más conservadores, según la versión al riesgo que tenga, pero yo creo que esto se soluciona contrastando datos. Y en la medida que podamos tener más datos, mejor podemos decidir. A ver, se habían pedido la palabra la ministra, el senador Galilea, después se lo devuelvo. O después, usted después... Presidente, quisiera señalar que en torno al tema de los fondos generacionales, habiéndose discutido bastante el tema, lo de las carteras de referencia, como otro tema, viene en la exposición de ahora en relación a algunas dudas que presentaron, así que a lo mejor eso se podría profundizar. Pero esencialmente esto tiene que ver con, primero, los datos que tenemos de lo que ha pasado con las decisiones que las personas han tomado, donde más han perdido que han ganado. Y en segundo lugar, con dar algún marco de seguridad a los afiliados y a los cotizantes, porque no se trata de elegir entre dos bienes de consumo o dos productos que a mí más me agraden, sino que se trata de algo que es una decisión fundamental para el futuro de las personas. Y por eso la experiencia también ha demostrado en otros países que la instalación de los fondos generacionales han sido un buen cambio. Yo creo que es importante después desagregar el tema de cartera de referencia, porque son temas distintos que, si bien van todos dentro del sistema, igualmente se va avanzando parte a parte. Está bien, ha generado debate porque han pedido varios usos de palabras, es parte de la vida. Senador Edwards, después senador Galilea, después senador Sandoval. No, quizá lo que podría hacerse es que, si usted así lo determina, presidente, que se vota el referéndum, pero que no se cierra la posibilidad de que la persona pueda cambiarse de fondo generacional si tiene más o menos aversión al riesgo,
y que el tema de las carteras de referencia realmente se nos demuestre que realmente tiene valor. Si yo no veo que tenga valor, ¿por qué va a tener valor que una comisión le diga una cartera de referencia a la AFP si eso es lo que ellos saben hacer? Yo de verdad no lo entiendo muy bien. Distinto es que me digan que vamos a permitir más renta variable, que vamos a permitir más activos alternativos, que vamos a relajar las reglas de inversión, que vamos a ver cuánto es, si es que a uno se le castiga o no la AFP, si separamos un porcentaje de la cartera para que no tome mucho riesgo la AFP si es que tiene una rentabilidad más baja que la diferencia con el mercado. Ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo, pero yo francamente no he visto ni una razón para tener tranquilidad de que carteras fijadas por un ente político, aunque tenga todo el diseño que tenga, va a ser mejor que carteras hechas por la gente de la AFP. No lo veo. Pero hoy día hay términos de referencia con Límites, por cierto, pero esto está haciendo carteras de referencia. Acá pueden otros intereses. Bueno, si pasa, por ejemplo, que uno quiera privilegiar un tipo de inversión sobre la otra. Por ejemplo, que no sea solamente el interés de maximizar la pensión, sino que haya interés de que hayan inversiones específicas, como las hay, y está bien que las haya. Si yo quiero tener inversiones, por ejemplo, que tengan una intencionalidad de cambio climático, por ejemplo, está muy bien, pero vamos a obligar al sistema a que la cartera de referencia tenga... No lo sé, que lo determine la persona. Si hay muchos motivos de inversión que pueden estar en las carteras exógenas. Por eso es que yo le propongo que si quiere la comisión avance, pero que por lo menos que permitamos la libertad de la persona poder elegir el riesgo, incluso con la cuestión obligatoria, y que las carteras de referencia se revisen por último para que haya la oportunidad de que alguien nos demuestre que realmente es mejor que alguien desde fuera fije las carteras de referencia. Bueno, pero eso va a ser la discusión específica que vamos a hacer. Si aquí lo que estamos haciendo es no apoyando literalmente todo el texto. Estamos diciendo vamos a legislar sobre esto bajo un paraguas que nos están planteando. Si alguien quiere plantear una indicación, no, si lo único que estamos haciendo es ordenando. Entonces, lo que pasa es que yo no puedo negarle la palabra a alguien que legítimamente la está solicitando. Ha sido una regla de mi vida, lo menos. Senador Galilea. Además, ¿cómo lo va a cortar la palabra? ¿Cómo lo va a cortar la palabra? Senador Galilea. No, presidente, a ver, este tema que plantea el senador Edwards es un tema interesante, que probablemente vamos a profundizar ahora más de acuerdo a lo que dice la ministra, pero yo creo que aquí no hay que perder de vista algunas cosas. Yo sé que hay personas... lo primero que me interesa dejar sentado es que el ahorro previsional es algo obligatorio y tiene por único objeto que ojalá las pensiones, por lo menos en el pilar contributivo, sean lo más altas posibles, porque de no ocurrir así, esto se transforma también en un compromiso subyacente del Estado de Chile que tiene que salir a respaldar cualquier falla en este sistema. Por lo tanto, hay cierta razonabilidad en que se pongan reglas para asegurar una correcta rentabilidad y que también esto esté ponderado con seguridad. Sea que inviertan hoy en nuestro actual sistema, sea que estén en el A, B, C, D, E, todos esos instrumentos, aunque esté en el A y a usted le encante la renta variable, no es cualquier renta variable. A lo mejor alguien muy sofisticado financieramente quiere apostar parte de su fondo en estos, no sé, bonos basuras que existen en el mundo porque están seguros o en bitcoins, pero eso está fuera del ámbito de lo que es razonable desde el punto de vista país y largo plazo de hacer. ¿Por qué? Porque con esta plata no debe estar tan sujeto a especulación libre. Esta plata tiene que cuidarse con un criterio más bien conservador para asegurarse de que van a existir razonables pensiones el día de mañana. Entonces, yo creo que el señor Edwards de repente decía, bueno, pero ¿qué pasa si el marco de referencia es solo invertir en empresas B? Eso, yo estoy de acuerdo con él, esa no es una política de inversión. Eso tiene otro tipo de criterios. El criterio que tiene que tener el regulador es simple y puramente
tener una razonable rentabilidad, ponderando por seguridad los fondos de todos de quienes ahorramos obligatoriamente en este sistema. Entonces, quería dejar como planteado esos puntos de vista porque me parecen básicos a la hora de discutir este tema de márgenes o no márgenes. En Canadá creo que son 4 reglas nomás y que básicamente es una frase. Invertir de manera de asegurar con la mayor rentabilidad posible los fondos, punto, y ellos tienen un consejo al modo muy canadiense y muy razonable y culto que tienen para hacer las cosas. Van construyendo a través de la historia qué tipo de productos sí, qué no, si van a ir a activos alternativos, cuáles, qué track record de las empresas, y van construyendo algo muy bien pensado, pero que mira simplemente rentabilidad y seguridad de que los fondos no se vayan a perder por ningún motivo. Eso es lo que quería, señor. Muchas gracias, senador Sandoval y senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludo al ministro, subsecretario, superintendente, a los colegas, a los asesores. Uno tratando de entender, en realidad, yo comparto lo que plantea el senador Galilea. Me parece simpático escucharlo expresar. Eso de simpático no, será interesante, Interesante. profundo, Interesante pero no sé simpático. por la posición en que se pone. Sí, muy interesante la posición en que se pone, pero yo creo que efectivamente hay que hacer resguardo, sin duda que sí, en el ahorro obligatorio. A mí me cae que una cuestión sine qua non, ¿verdad?, hacerlo. Pero para asegurar lo que señala Rojo, ¿cómo resguardamos la libertad de riesgo? Yo creo que la libertad de riesgo debería estar absolutamente sustentado en el profundo conocimiento respecto a lo que es el tema previsional en la sociedad. O sea, en el tema de educación previsional, si no sabemos lo que acontece, y al final de cuentas la comunidad, y sinceramente este es un mundo, pero es muy complejo para cualquier persona. Yo me he encontrado con gente que está iniciando procesos de jubilación, está frente ahí a la cabina de la FP, y el tipo está absolutamente entregado a lo que le diga la persona, ¿no? O si no, estamos entregados a la sociedad en general, a que alguna entidad se le ocurre, ¿sabe qué? Hay que irse ahora al fondo tanto porque eso es lo que indica la tendencia, y sale todo el mundo, ¿no es cierto?, a hacer sus cambios de fondo. Y yo creo que ahí es fundamental, presidente, resguardar lo que dice el tema para asegurar esa libertad de riesgo. Realmente la sociedad tiene que tener mucha información respecto al tema previsional. Y ahí creo que hay una tremenda falencia en general en el sistema, presidente. Y a propósito, para cerrar lo último, con la libertad que usted tiene de hacer que hable todo el mundo, pudiera ser, ministra, que me estoy arrepintiendo. La vía del monotributo pudiera ser un buen mecanismo para tempranamente motivar precisamente qué es el tema previsional para cualquier persona en la sociedad. Senadora Sepúlveda. Presidente, muy corto, ¿no? Nosotros en la sesión pasada, en donde vimos rentabilidad en profundidad y empezamos además a comparar varios países unos con otros, ¿no? Y nos preguntábamos qué hacía precisamente Canadá y qué hacía Australia para poder tener las rentabilidades que se tenían. Entonces, uno de los factores en los cuales, ¿no es cierto?, se planteaba era precisamente la decisión de cómo han transitado hace muchos años a los fondos generacionales. Y yo comparto absolutamente lo que ha planteado el senador Galilea. Que si no tomamos decisiones, ¿no?, en este sentido, entendiendo las restricciones que tenemos que tener, y raya para la suma cómo mejoramos las pensiones. Entonces, los fondos generacionales nosotros deberíamos aprobarlos hoy día, y para el ordenamiento, lo que dijimos es que hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de fondos de referencia. ¿Por qué? No, pero por eso, pero para que ordenemos, porque todo lo que ha planteado el Rojo Edward. Sí. La idea es que los argumentos los entregue como la vez anterior el Ejecutivo, pero no otra cosa. Está bien, estamos en eso, senador Saavedra. Tenemos que votar. Mira, solo dejar establecido lo siguiente. Lo que pasa es que mientras no superemos esta relación asimétrica entre ahorrantes y administradores de los fondos, esto no va a ser posible. Es imposible que haya esa libertad que
que a mi entender no existe porque está condicionado por el saber, por el conocimiento, porque hay unos que se dedican efectivamente a eso y otros que disponen del ahorro que es obligatorio. Entonces, para eso tenemos que tener un sistema tal de educación previsional que fortalezca el conocimiento sobre todo de los dueños de los fondos. Y para eso entonces en algún lugar del presupuesto de la Nación hay que instalar, yo me imagino, ministra, parece que ustedes tenían un fondo ahí, y yo espero que lo aprobemos cuando llegue al Senado, a lo menos. O sea, ya lo rechazaron. Ah, entonces, es imposible entonces alcanzar esa equidad que estoy planteando y no hay libertad, por lo tanto. No alardeemos más con el tema de la libertad, porque la libertad es cuando se concursa en términos igualitarios, en conocimiento y en capacidades. Ya, pero no nos embarquemos en discusiones que solo nos van a complicar respecto de esto. Entonces yo les pediría, lo que sí, ministra, que estuve revisando el fraseo y dice: los saldos totales por ahorros voluntarios se depositarán en el Fondo Generacional y administrador que haya elegido la persona afiliada en su defecto por el que corresponda. No quiero que de esto se entienda que los APB solo se pueden hacer respecto de los que manejan fondos generacionales. Yo puedo hacerlo con una compañía de seguro, puedo hacerlo con quien quiera, con el administrador que elija. Que claro, pues yo creo que es la forma de redactar. Quiero ver la filosofía que está hecho con libertad esa parte. Lo voluntario es libre, ¿ok? Lo aprobamos a referéndum, entonces. Vamos ahora a lo que nos convoca. Gracias, presidente. Bueno, en la sesión anterior entonces se vieron temas que habían quedado pendientes de la sesión anterior a la anterior, la 4, sobre el reemplazo de multifondos por fondo generacional. Hoy día nuevamente se han precisado algunas cosas. Se vieron temas de flexibilización en materia de límites de inversión, otorgando mayores facultades para su definición, ¿cierto?, y determinación al régimen de inversión, que es una institucionalidad técnica y no política. Por si acá, a propósito de las preocupaciones que se han manifestado, se conversó también sobre el establecimiento de cartera de referencia, que ahora se va a profundizar, que consideren el objetivo final de pensión para cada uno de los fondos y los márgenes de desviación máximo. En el contexto de la presentación actual hoy día, entonces vamos a partir con dos temas que quedaron como dudas de la semana pasada, que son bastante técnicos, y va a partir Jimena Quintanilla de la Superintendencia para abordar consultas que se hicieron sobre la estimación de las tasas internas de retorno desglosadas, porque las habíamos traído ya, pero ahora vienen por género, nivel de salario, AFP, o sea, por sexo, nivel de salario y AFP. Y además, una segunda temática pendiente, que son carteras de referencia endógenas versus las exógenas para fondos de pensiones, ¿ya? Después de eso, quisiéramos avanzar, todos estos temas tienen en las comisiones indirectas, que hoy día se propone, ya fue aprobada buena parte de esta materia por la Cámara de Diputados, su nueva regulación, y en el CTI y en el... Gracias. Y en arreglos institucionales, la Comisión de Usuario del Sistema de Pensiones. Entonces, considerando el compromiso que tenemos suscrito para tramitación, le pediríamos, en la medida de lo posible, poder exponer y luego que se hicieran las consultas para poder avanzar. Tiene la palabra entonces la Jimena Quintanilla. Jimena. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los senadores y a las autoridades presentes. Vamos a dar respuesta entonces a las preguntas que quedaron efectuadas en la sesión anterior. Tenemos en primer lugar Esto está en la página 4 de lo que nos han enviado, para que si alguien lo quiere seguir, digamos. Sí. Entonces, en la sesión anterior, como lo mencionaba la ministra, gracias. Gracias. Revisamos las tasas internas de retorno solicitadas justamente por esta comisión y se nos pidió desagregar por AFP, por sexo y nivel de salario, y el segundo tema es las carteras de referencia endógenas versus exógenas. Si avanzamos, por favor. Ok, esta es la primera parte entonces, son las tasas internas de retorno que se nos solicitó en esta comisión. Recordar que la tasa interna de retorno es la rentabilidad para el afiliado en este ejercicio de un proyecto de cotizar
todos los meses desde el año 81 hasta el año 2024 en el sistema de pensiones. En este ejercicio estamos simulando un afiliado de ingreso promedio, son 1.212.000 pesos aproximadamente, que se llevan para atrás hasta el año 81, deflactado al 2% anual. Cada AFP se le aplica la rentabilidad del fondo C, la rentabilidad efectivamente obtenida en todo el periodo de evaluación, que es del año 81 hasta el 2024. Entonces las barras azules son primero la tasa interna de retorno, la TIR bruta, es decir, las cotizaciones depositadas en la cuenta, en el fondo tipo C de la persona por este salario promedio, un mes, una cotización cada mes en todo este periodo a la rentabilidad del fondo C de cada AFP. Esa es la rentabilidad bruta, todavía sin descontar comisiones. Las barras azules más oscuras son las TIR netas, es decir, descontando las comisiones, la estructura efectiva de cobro de comisiones en todo el periodo, entre el año 81 y 2024, con todas las comisiones vigentes, por las 5 AFP que han estado vigentes en toda esta ventana de evaluación, considerando de nuevo toda la estructura de comisiones. Perdón, es solo respecto, no hay adicional respecto de las nuevas, que a mí me interesa ver cómo funciona. Sí sé que no existían, pero hay para después. Es un buen punto, hicimos el ejercicio. Y claro, la complejidad del ejercicio es que ingresan a partir de la licitación el 2011, por lo tanto el periodo de evaluación es más corto, lo que cambia el nivel de los resultados y el efecto de las comisiones. Lo tenemos si lo quieren ver, pero Si lo puede mandar para la próxima. Ya, sí, gracias. por supuesto, lo tenemos hecho y se lo podemos mandar sin ningún problema. Uno lo puede Está hacer entre las 5. La duda es si podemos tener acceso, porque el cambio de comisiones fue particularmente a partir del 2011. 2011. Entonces, lo que a mí, voy a representarme a mí, para ayudar. A mí me interesa ver si el tema de la comisión, cómo funciona con la rentabilidad, por ejemplo, los últimos 2, 3 años, digamos, que eso es lo que es desde que ha estado funcionando. No, es que los últimos ha sido más la 1, ¿de cuándo? Sí, tenemos el ejercicio y lo podemos mostrar. Déjeme terminar con esto. Sí. No sé si está arriba, si no, yo lo tengo y lo podemos cargar. Si es que todavía siguen las dudas después de mostrar esto, está disponible de todas formas. Entonces, comparando las 5 FP para las que uno puede abarcar toda la historia, con toda la historia de comisiones, tenemos entonces las columnas oscuras, las TIR netas. Entonces, ¿y cómo las ordenamos? Las ordenamos sumando en términos reales, en UF, las comisiones pagadas por este individuo de salario promedio en todo este periodo. Entonces, las ordenamos de la FP más cara a la izquierda, la FP-A en este caso, hasta la FP más barata a la derecha, la FP-E. Y lo que vemos entonces, lo que dice la última viñeta, es que considerando toda la historia, no hay una relación directa entre precio y rentabilidad para el afiliado. En otras palabras, las FPs más caras no necesariamente han obtenido una mayor rentabilidad para tener una TIR neta más alta que una FP más barata. Así, la FP más barata tiene además la mejor rentabilidad neta para el afiliado, que es la última barra oscura, 5,3%. Para entenderlo bien, ¿por qué dice que la izquierda, para entenderlo, la FP más cara, la más izquierda, dice 5,6? Sí, la FP más cara, 5,6, es la TIR, perdón, senador. Ya. Sí. O sea, lo que importa es lo que importa. Sí. No, le importa otro, entonces. Es que tampoco me calza con la azul. La azul es la neta. Ya, pero dice. Ok, sí. Ya. Okay. Tengo que entenderlo bien. Ok, sí. Las barras celestes, las más claras, son las TIR brutas, sin descontar comisiones, solo de rentabilidad. ¿Sí? Las columnas oscuras son las TIR netas, descontando el cobro de comisiones. ¿Y cómo se calcula ese cobro de comisiones? Se suman en UF todas las comisiones pagadas en todo el periodo, desde el 81 hasta el 2024. Al sumar se compara
y se clasifica desde la más cara a la más barata. ¿Sí? No sé si le queda claro a todos los senadores o necesita más explicación. ¿Sí? Lo que pasa es que Sí. como dice AF más cara, pero no está el precio, entonces uno pensaba que estaba solo respecto referencial, el más caro, Es el respecto al más- barato, referencial, pero las barras no tienen que ver con que sea más cara o más barata, sino que con la tasa bruta o neta. No, es la más cara, Está más difícil. es la comisión, se suman todas las comisiones según lo que cobró la AFP históricamente, se suman y la que da la suma más alta se clasifica como la AFP más cara. Que las barras no tienen que ver con eso. No, tiene que ver- las barras tienen que ver con las TIR, resultado de la rentabilidad y las comisiones. Pero entonces, Sí. lo que está diciendo este gráfico es que no hay una relación entre el cobro de la AFP y la rentabilidad. Eso es correcto. Sí, Esa- eso es esa- correcto. esa- Por eso que le estaba Sí, diciendo. eso es correcto, senador. Y de hecho, incluso para arriba y para abajo no hay Sí. ninguna relación. Eso es correcto, senador. Sigamos, porque Sí. después me dicen que Ok. no avanzamos. Se nos pidió también realizar esto por sexo y después por nivel de salario, que viene en la lámina siguiente. Por sexo los resultados son prácticamente iguales. Hay una pequeña diferencia en las TIR netas, un poco más bajas para mujeres. De hecho, se alcanza a notar al primer decimal solo en la FPD para las mujeres, que es 4,6 en vez de 4,7 para la FPD en hombres, por el efecto de la comisión fija que se aplicó solo hasta el año 2008. Después dejó de aplicarse y no lo cobraban todas las FP. Entonces las mujeres, al tener un sueldo más bajo, la comisión fija les un poquitito más abajo, ¿sí? Pero los resultados son muy similares. Y la lámina que sigue se nos pidió desagregar para otro nivel de salario. El ejercicio en general ha sido para el salario promedio. En esta lámina lo hacemos para el salario mínimo, 500.000 pesos. Y de nuevo, al ser el salario mínimo más bajo que el salario promedio, entonces las comisiones fijas que se aplicaron hasta el año 2008 tienen un efecto mayor. Por lo tanto, las TIR netas, que son las barras azules oscuras, son un poco más bajas que en el ejemplo anterior, que era para el salario promedio. Eso con respecto a las TIR. Por su intermedio, presidente, si no hay más preguntas, le doy la palabra entonces al Lo que superintendente. importa es que, Sí. que nos mande respecto a las nuevas, cómo Sí. funcionaba, porque eso es súper importante. Sí, a mi sí, juicio, ¿no? está disponible. Sí. Claro, eso es lo más importante para ese. Ahí hay cuál es el efecto que se produce. Sí. Más allá que entendemos que no es el mismo plazo y por tanto no es absolutamente equivalente, pero creo que fija Sí, una lógica. podemos Senador Cuscó, que tiene una consulta. adelantar que las conclusiones se mantienen a niveles más bajos porque el plazo de evaluación es más corto. Ya, para que lo envíe, Y ayuda. ojalá también desagregado por Senador, fondo. senador Cuscoque. Ojalá también desagregado por fondo, presidente, si fuera posible. ¿Se puede eso? Sí, se puede. Se puede, ok. Sí. Entonces, dos peticiones, las nuevas, por así decir, y el desagregación de fondos. Sigamos. Senador Galilea, entreténganos. Quiero hacer preguntas. Lo que pasa es que, solo para estar seguro de haber entendido correctamente, que no la distraiga ahí el superintendente. ¿Va? Las columnas celestes, ¿ya? Sí. La columna celeste es la rentabilidad del fondo, C. Punto. ¿Sí? Sí, Rentabilidad del fondo C desde el Sí. 81 a la fecha. sí. La típica cosa que informan la FP, qué sé yo. Me llama, supongo que está requete revisado, pero me llama la atención de que porque no son tantas las FP, entonces, que la más barata haya sido la que obtuvo la mejor rentabilidad del fondo, digamos así, del fondo, desde el 81 a la fecha, y que la más cara haya sido en realidad
No, perdón, la cuarta más barata, esa fue la que peor rentabilidad tuvo, pero la más barata, desde el 81, le fue mejor que todas las más caras. Solo para revisión, pero... en realidad eso es lo único que me llama profundamente la atención. Ahora, también es reflejo de que la comisión incide tanto que finalmente la más barata es la más rentable. O sea, no me sorprende tanto que sea la más rentable en términos netos, pero sí me sorprende que haya sido la más rentable en términos brutos. Esa es la... Para que le echen una revisión. Si dio así está requete revisado, Sí. ya será así. Porque además, como supongo que todas las FP están mirando esto, van a llegar mañana todo tipo de informes diciendo si estaba bien o estaba mal, pero O sea, las más baratas van a decir que estaba bien, las más caras van a decir que estaba mal. Pero yo pido, porque no me sorprende, finalmente las inversiones no tienen sesgo de género, así que sean iguales hombres y mujeres no tienen ninguna novedad. Pero sí me interesa mucho ver este mismo ejercicio en los últimos 10 años, porque ahí los cambios de comisión son mucho más sustantivos que el año 81. Yo no sé cómo ponderaron ustedes los cambios de comisión entre el 81 y hoy día, porque también fueron cambiando. Así que no sé si esa ponderación estuvo enteramente ajustada. Pero sí me interesa los últimos 10 años en que ya había entrado el sistema de licitaciones de las carteras entrantes, cómo se comportó esto en las rentabilidades brutas y netas. Era mi único comentario, presidente. Yo comparto porque probablemente es más importante esos últimos 10 años que los 40, porque ahí es donde se aplicó normas distintas. Entonces, si es usted le entendí, me dijo como al pasar que los resultados no son muy distintos, pero eso es lo que le entendí. Eso para nosotros creo que es bien relevante tener ese dato. Ministro, usted me pide la palabra. Sí. Sí, antes de pasar al punto siguiente, claro, la verdad los resultados de los últimos meses y años muestran también este comportamiento, de alguna forma, donde hay diría yo, una relación entre comisión y rentabilidad que no necesariamente es la que alguien podría presuponer antes en términos de que las más caras son las más rentables. No es así como se comportan hoy día las AFP tampoco. Entonces, solo para señalar cómo nosotros lo vemos un poco más reiteradamente, no nos llama tanto la atención. Lo que pasa es que en torno a, claro, en eso hay una discusión bien interesante que tiene que ver con qué periodo se toma para comparar entre una administradora y otra. Entonces esto es como, algunos se comparan en 6 meses, otros en 12 meses, en 24 meses, un poco de acuerdo a conveniencia. Pero es prudente 40 Pero años y es prudente 10 años. Yo creo es que esos son dos prudente, parámetros que nos sí, ayudan. y cuenten con eso. Si le parece, presidente, podríamos responder la segunda pregunta de la sesión antes pasada sobre cartera de referencia endógena versus exógena. ¿Tiene la palabra? ¿Quién lo va a hacer? Superintendente de pensiones. Gracias. Superintendente, con la palabra. Gracias por su intermedio. Este es un tema bien importante que está despegado en todo caso de los fondos generacionales. Pueden haber fondos generacionales con carteras de referencia exógena o no. Digamos. Ahora, en el tema de las carteras de referencia, en primer término, tienen importancia puesto que se pueden generar carteras de inversión construidas con benchmark o referencias con objetivos de más largo plazo, que son los objetivos pensionales, reduciendo incentivos a la competencia en el corto plazo. Hoy día muchas veces se piensa que no hay carteras de referencia, pero hay carteras de referencia y las carteras de referencia que existen hoy día son endógenas. Son endógenas porque existe una rentabilidad mínima que se mide en relación al promedio del sistema. Entonces, si una AFP se desvía mucho del promedio y cae bajo la rentabilidad mínima, tiene que poner plata de su patrimonio para compensar esa rentabilidad que está muy alejada del promedio. Eso provoca un par de efectos al menos. Uno que es el efecto manada, que en general todas las AFP invierten muy parecido, justamente para evitar ese problema. Una de los principales software que tienen las AFP hoy en día es un software de toda la cartera y para asegurarse que cuando van invirtiendo no se van a desviar mucho al promedio, por eso no se caen de rentabilidad mínima. Ahora, eso tiene varios problemas.
Uno, que generalmente hay uno o dos líderes, y eso es así, en la industria, que son los que invierten, y el resto los van siguiendo o copiando, porque evidentemente por las razones que señalé, nadie quiere caerse bajo la rentabilidad mínima, y ese uno o dos líderes son los que van llevando la inversión. Entonces ahí hay un problema en la inversión. Y lo segundo, que esos líderes no necesariamente están siempre tienen la razón, como nadie la tiene. Entonces muchas veces esos líderes se equivocan, y cuando esos líderes se equivocan, el resto que lo va siguiendo también se equivoca. Entonces ahí hay un problema que está generado por esta cartera endógena que existe hoy día. Y lo segundo es que las administradoras, tal como igual las conocemos hoy día, tienen incentivos a competir en el corto plazo. O sea, para una administradora previsional es muy importante mostrar buenos resultados en las rentabilidades anuales, bianuales y trianuales, por ejemplo. De tal manera que si una AFP le va bien en 1, 2 o 3 años, y ustedes los podrán ver de pronto en portadas completas o páginas completas en los medios impresos o en distintos medios de comunicación, en redes sociales, donde las AFP dicen: yo fui la mejor el año pasado, fui la mejor hace 2 años, y eso es verdad, pero el objetivo de los recursos previsionales es invertir a largo plazo y no a corto plazo. Entonces nos producen ahí incentivos inadecuados para ahorros previsionales, que son ahorros de largo plazo, tal como lo decía el senador Galilea, que cuyo único objetivo, y la ley lo dice así, es obtener rentabilidad y seguridad, pero para las pensiones, no en el día de hoy, el día de mañana, sino que a 30 o 40 años más, según la edad de la persona. Por eso los fondos generacionales mezclados con carteras exógenas nos permiten alinear los plazos de las personas y los riesgos de las carteras al horizonte de pensión del afiliado. Eso es lo importante de la cartera exógena. Si se eliminan las carteras endógenas, y una de las principales críticas que hay a la regulación de hoy día es que hay muchos límites. Es verdad que hay muchos límites. Eso significa que el regulador ha tomado la decisión de bajar los riesgos de las carteras de inversiones, estableciendo límites. Y eso se ha señalado y se ha criticado fuertemente, que finalmente reduce las posibilidades de inversión y de formar carteras eficientes. La forma de reemplazar eso es justamente con los benchmarks externos, pero basados en objetivos de largo plazo. Con los benchmarks externos que existen en todo el mundo, se pueden construir carteras de referencia siempre basadas en el largo plazo, de tal manera que eliminamos este sesgo al corto plazo y este sesgo al efecto manada. El benchmark establecería los portafolios de referencia hacia los cuales dirigirse, pero también tendría márgenes de desviación. O sea, no significa que tienen que invertir exactamente igual que el benchmark, sino que hay márgenes de desviación hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que igual hay libertad para que los administradores profesionales de cartera, que son los inversores previsionales, puedan tomar decisiones para maximizar sus combinaciones de rentabilidad de riesgo. Creemos que es una buena medida. Esto se usa habitualmente en la experiencia internacional. Por ejemplo, hemos observado que se usa en Canadá, o se usa en el Reino Unido o en Nueva Zelanda, que son sistemas bastante avanzados para invertir los fondos previsionales. Y lo hemos visto en recomendaciones que efectuó la OCDE a Chile, por ejemplo, en un estudio que le hizo el año 2017, donde recomendaba avanzar a portafolios de referencia basados en índices de mercado. Y también señalaba, justamente en línea con lo que decía, establecer márgenes de desviación aceptables respecto a las carteras de referencia, y que los horizontes de inversión sean de largo plazo, porque veían que había un horizonte de inversión de muy corto plazo acá. Lo mismo recomendado el Banco Mundial cuando recientemente hizo un estudio también del sistema de inversión chileno. La combinación de los fondos generacionales con portafolio de referencia exógeno, pensamos que es superior a lo que hay hoy día, que son portafolios de referencia endógenos que provocan este cortoplacismo y efecto manada, y la fijación de límites por parte de los reguladores, que son límites que son compartimentos estancos que se van sumando. Creemos que todo otro da mucha más libertad para invertir a los administradores previsionales, y fijación de riesgo en base a carteras internacionales, que ojalá pudiéramos tener carteras tan eficientes como esas carteras que se construyen a nivel mundial, digamos, y que es lo que se usa por los inversores más sofisticados. Nosotros creemos que después de 40 años de experiencia en inversiones se está en condiciones de dar un salto a un sistema de este tipo. No sé si ayer pudieron ver que aparecía el gerente de inversiones de una Afore mexicana, que son las equivalentes a la AFP chilena, que hablaba de su experiencia con los fondos generacionales y con los benchmarks, y decía que ha tenido una excelente experiencia y que han podido
mejorar el desempeño de sus inversiones, y eso que los mexicanos tienen una reacción que nosotros no tenemos. Ellos solamente pueden invertir el 20% de su cartera fuera del país. En Chile, el 80%. Entonces, Chile tiene una gran posibilidad de alcanzar la mejor regulación de inversiones en Latinoamérica por lejos si logramos pasar a un esquema de esta naturaleza. ¿Quedó claro? Senador Edwards. No, yo quería hacer notar que las AFP más caras no tuvieron mejor rentabilidad. Las AFP más caras son las que probablemente dijeron durante todo este tiempo que tenían un área de inversiones más grande para poder hacer mejores inversiones y que la plata rentara más. Eso no ocurrió. Entonces, lo que queda en cuestión acá es el valor que entrega a una cartera de inversión para tener más rentabilidad del portfolio manager o la área de inversión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para, dada la información que te da, es hacer una gran cartera exógena. O sea, otra persona, como un portfolio manager externo, a través, va a hacer una cartera. ¿Va a ser eso mejor o no? La información no nos está dando la razón. Efectivamente, existe un sesgo de manada, porque es la forma en que está hecho el sistema el día de hoy. Pero la solución que están dando exactamente contradice lo que yo entiendo que acabamos de descubrir con la información, que es que si usted tiene una área de inversiones más grande, o sea, un portfolio manager con más equipo, con más gente, varias personas viendo cada uno de los fondos de inversión, evaluando las inversiones, resulta que no obtiene mejores resultados, que son lo que nosotros queremos obtener a través de las carteras de referencia. Entonces cambiamos a los portfolio managers de las empresas que ya vimos que no aportaban valor, es más, aportaban menos valor porque les cobraba más y por lo tanto tenían rentabilidad final menor, y la solución que damos es una cartera exógena, o sea, un portfolio manager externo. Yo creo que es mejor. Si, por ejemplo, la OECD dice portafolio de referencia basado en índice de mercado, yo claro que creo en esto, pues si la información que me está dando acá es que los portfolio managers no entregan tanto valor, por lo tanto es mejor tener fondos de administración pasiva que cobren menos. Pero eso, para lograr eso, no es una cartera de referencia lo que hay que hacer, sino lo que hay que hacer es generar reglas que permitan que haya inversiones más en la línea de lo que estamos viendo, que es que los portfolio managers, ni externos ni internos, no están aportando el valor. Yo siento que la solución que se está dando, simplemente los datos que nos están entregando no la entregan, y muy bien, como decía don Osvaldo, el problema es otro, que existe un sesgo de manada, etcétera. Pero esto no es la solución. Lo único que va a introducir es una capa de personas que van a poder determinar cuál es la cartera de referencia y que no sabemos bien cómo va a terminar siendo esa cartera de referencia, e introduce un riesgo a que haya objetivos que no sean solamente la rentabilidad de la persona dentro de la decisión que tome este organismo que se está creando. No es la solución, a mi juicio, o por lo menos tendría que estudiarse mejor. No entendí mucho. Puede ser mi habilidad de comprensión, pero ¿por qué no? Claro, puede ser que estoy en una edad tampoco. O sea, no entendí cuál es el punto de fondo, digamos, ¿no? El punto de fondo, ¿cuál es la propuesta diferenciada o diferente? El punto de fondo, presidente, es que nosotros acabamos de ver de la información de que la AFP que gasta más y que por lo tanto ha dicho durante todo este tiempo que tiene una mejor área de inversiones para determinar un mejor portafolio para rentar más, finalmente no ocurre. Ni renta más, ni le entrega una rentabilidad mayor, en este caso, al afiliado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para solucionar este problema, que se da por otra cosa, que es el sesgo de manada, que efectivamente lo hizo don Osvaldo, es que vamos a hacer un portfolio manager, que es esta comisión, que va a determinar las inversiones de manera exógena, pero ni siquiera endógena entregó valor. Me parece que la solución, entonces, es revisar el problema del efecto de manada y enviarle las mejores señales a las AFP para que puedan hacer inversiones que no impliquen tantos costos, porque no entregan tanto valor. Por ejemplo, si usted va a invertir en empresas de Estados Unidos, lo haga a través de un índice con un fondo de administración pasiva y no a través de un fondo que le cobre el 2 o el 2,5% de la cartera que está haciendo, porque trata de ganarle al mercado. Si sabe que si no se le gana al mercado, esa es la verdad de las cosas. ¿Pero qué tiene que ver con que sea endógena o exógena, una mezcla? Eso es lo que no entiendo. No, endógena significa... Estos efectos, no sé lo que es endógena. Exógenas, pero que alguien de afuera dice, ustedes van a invertir esto en cada una de estas áreas y usted se puede mover un poco respecto a esto. Endógena se produce porque como hay un efecto de manada, porque para la AFP es muy caro rentar menos, un porcentaje menos que la rentabilidad mínima, es tan caro que en el fondo tiene que estar más o menos neteado su riesgo con
el líder del mercado. Ese es el problema que nosotros debiésemos tratar de solucionar. Piensa que Y no tiene que haber cartera de referencia en el fondo, ¿no? No tiene que haber cartera de referencia. Lo que a mi juicio hay que hacer es enviar la señal de que haya administración más pasiva para que los costos no sean tan grandes, revisar los límites y ojalá que un porcentaje del portafolio de inversiones no esté afecto a el efecto manada para que puedan tomar ciertos riesgos, lo que puedan hacer, para que no exista, como ya vimos, el problema del efecto manada, que es lo que genera la generación de este portafolio endógeno, que habla, porque no existe un portafolio endógeno, se produce un portafolio endógeno por los incentivos que se entrega, en este caso, a las áreas de inversiones de la AFP. A ver, en todo caso, una última cosa respecto, como que usted, sí, es que déjeme conducir lo mejor que puedo. Simplemente no quería dejar pasar, digamos, vamos a hacerla, la ministra la pidió, digamos que respecto al tema de la AFP, también es importante el servicio que se da a las personas. A mí me complica eso como dejarlo, porque no es solo rentabilidad. Yo que soy senador regional me doy cuenta, digamos, que en algunos lugares hay sede física y en otras no. Entonces eso me complica un poquito conceptualmente, digamos, no todo es rentabilidad, también tiene que ver atención. Pero eso lo dejamos como Senado ministra. Gracias, presidente. No, lo que quería plantear es que me da la impresión de esta conversación que hay como una base en el supuesto que es distinto. Que la FP sea más cara no significa que gaste más en su área de inversión necesariamente, sino que lo que exactamente significa es que le está cobrando más a las personas. Eso nada más ni nada menos. Entonces, no hay una correlación directa en el análisis. Lo que quiero plantear puede ser es por que servicio. O sea, a mí lo que me importa, concentrémonos, puede ser por servicio, concentrémonos en la duda que plantea, si tiene que haber referencia endógena o exógena, para no volver... Por lo mismo, lo que quiero plantear es que estas prácticas que se proponen acá, que es cierto que ya hay cartera de referencia en nuestro país, se quiere establecer este benchmark, ¿cierto?, para tener un comparable, toman prácticas de países como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y además recomendaciones de la OCDE, todo esto construido en base a un objetivo claro que es obtener un mayor retorno. No son decisiones discrecionales, son temas técnicos que han estado mucho tiempo en la discusión y que distintas comisiones han recogido. Entonces, no son opiniones personales, eso es lo que quiero decir, ni de ninguno de los que aquí estamos sentados. Entonces, es en base a la evidencia de lo que ha ocurrido. De todas maneras, creo que si hay más dudas técnicas, a lo mejor nuestros asesores podrían resolverlas técnicamente en los espacios que corresponda para poder avanzar, porque viene un tema que es bien interesante y que creo que es súper necesario discutir y que está aprobado por la Cámara de Diputados, que es las comisiones indirectas. Porque todos estos temas se van cruzando, si es el tema. Ninguno aislado con el otro, entonces ver de a uno, claro, es más complejo que verlo integralmente. Ya, pero esto es un tema no menor, ministra, para dejar por lo menos criterios, no, respecto de si debe haber, porque ustedes están planteando que el uso de cartera de referencia exógena es una práctica habitual y positiva dentro de lo... Entonces, hay un planteamiento de un senador que tiene derecho a hacerlo, que dice que no tiene ninguna seguridad de que sea más positiva. Entonces, por eso está instalada la litis, digamos. No digo que tenga razón, digamos, y eso tenemos que tratar de profundizar un poquito más respecto de cuál es la conveniencia de uno o de otro. Senadora Sepúlveda, me pega la palabra. Ah, no. Está bien. Ministra. Ya lo dejamos. Esto es un tema que... perdón, senador Saavedra. Perdón, disculpe, senador Saavedra. No, yo tengo un enfoque un poquito distinto, porque cuando el senador, por su intermedio, el senador Rojo dice que puedan asumir el riesgo. ¿Quién puede asumir el riesgo? ¿Quiénes son los que asumen el riesgo? Los afiliados. Y de los afiliados, para que no nos olvidemos nomás, el 7% tiene pensiones, va a tener pensiones altas del total de los cotizantes. O mejores pensiones. El resto, que Dios los pille confesados. Entonces, esa es la realidad. Y yo lo que pido, entonces, es que el enfoque que tengamos acá, es que estamos buscando una forma que nos permita que al 93% de los afiliados por lo menos lleguen al final de su viaje laboral con un horizonte de pensiones un poquito más dignas, ¿no? Y no nos preocupemos tanto de aquellos que administran, que obtuvieron hace poquitos días salió un 35% de rentabilidad de lo que administraba. Y me da la impresión que eso no está en nuestro análisis a veces. Tratemos de avanzar en lo que la ministra quiere, por lo menos dejar instalado como debate hoy, digamos, no sé si resuelto, instalado, que es la comisiones indirectas. Bueno, veamos.
Ya, en relación a las comisiones indirectas le vamos a dar la palabra al superintendente de pensiones, pero quisiera señalar primero que esto dice relación con la inversión que se hace a través de vehículos de inversión, o sea, de terceros, donde se cobra una comisión por saldo, que es aparte de la comisión por salario que se paga a que pagan los trabajadores, los afiliados, y que asciende aproximadamente a 500 millones de dólares que entran al sistema de AFP. Sí, por saldo, sí. Es decir, del saldo que tiene el cotizante se le cobra un porcentaje que se suma a los costos que el afiliado paga en la comisión que se le descuenta por sueldo. Sin embargo, es importante ver los efectos que esto tiene y cómo se puede regular, ¿ya? Es una práctica más o menos habitual, pero ha llevado a distintas, en los sistemas de pensiones me refiero, de fondos de inversión. Se practica a través de distintos fondos de pensiones en más de 65 países, pero en Chile tiene una característica que sería interesante regular porque esto tiene límites. Y nosotros propusimos en la Cámara de Diputados un límite general. Vamos a darle la palabra al superintendente y además también algunos efectos de el comportamiento que estos inversores hay sobre estos inversores cuando se trata de fondos invertidos en Chile. Porque el sentido de tener un vehículo de inversión es muchas veces optimizar parte de los procesos cuando se quiere llegar a mercados distintos. Pero en Chile el comportamiento no tiene mucha justificación, digámoslo. Entiendo que el tema de fondo es la comisión indirecta, porque me imagino que todos los fondos tienen una comisión directa, digamos, porque eso es parte del escenario. Superintendente. Todos pensamos que era solo extranjero y después nos dimos cuenta con lo bueno. Esa fue la justificación. Gracias, señor presidente. Entonces voy a empezar. Como decía nuestra ministra, es una práctica habitual en la gestión de inversiones de los fondos previsionales en el mundo y en Chile en particular invertir en fondos administrados por especialistas que a su vez cobran, por supuesto, una comisión, que son las denominadas comisiones indirectas. Y esto porque hay mercados a los cuales es difícil llegar en forma directa o es muy caro, y porque hay expertices que se ven utilizar o contratar para invertir en activos muy específicos, como por ejemplo infraestructura, inmobiliario, alternativo en general. Es así que en el caso de Chile, por ejemplo, los fondos de pensiones chilenos invierten en miles de emisores y en más de 65 países del mundo. O sea, es muy difícil para un fondo chileno llegar a 65 países del mundo y miles de emisores teniendo un departamento propio de inversiones. Lo que hacen las AFP chilenas, tienen departamentos de inversiones especializados y profesionales, pero de tamaño bastante reducido, y parte importante de sus inversiones la hacen a través de terceros, por los cuales cobran comisiones. El fondo canadiense, por ejemplo, también hace lo mismo, pero el fondo canadiense es un solo superfondo que tiene un departamento de inversiones que es espectacular y que puede ser mejor que cualquier fondo privado o banco de inversión privado del mundo. Una vez estábamos viendo que el gerente de inversiones del fondo canadiense ganaba como 5 millones de dólares, por ejemplo. Entonces es otro tipo de administración que es muy difícil replicar acá, pero que sí es muy bueno verlo porque tienen prácticas muy buenas. Pero ellos igual usan inversiones indirectas. Ahora... igual que lo gana usted, porque... yo gano un poquito menos. Está bien. Está bien. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, yo no me quejo de nada, solo de los arbitrajes. Bien. Aquí lo último que teníamos, que recogimos, fue un cuadro del año 2020 de la OECD, que era la última disponible, que muestra los países que tienen inversiones vía vehículos de inversión. Y está remarcada la última columna. Por ejemplo, Chile, el año 2020, tenía el 46% de sus inversiones invertidas indirectamente, o sea, a través de vehículos. Otros casos, por ejemplo, Australia tenía el 49,5%, está ahí, Colombia el 31%, México el 16%, Nueva Zelanda el 30%, etcétera. Pero lo que observamos es que hay una tendencia global a invertir directo y también indirecto, una combinación. Y si seguimos, aquí ya entramos derechamente a qué pasa en el caso nacional.
En el caso nacional, como decía nuestra ministra, efectivamente el volumen de comisiones indirectas es importante dentro del costo que pagan los afiliados. Y aquí está la evolución que ha tenido entre el 2014 y 2023, donde el porcentaje indica la proporción del fondo previsional completo que se gasta en comisiones indirectas y los numeritos que están en las barras es el monto absoluto. Si nos fuéramos al 2023 solamente, significaría que el año 2023 el 0,26% del valor del fondo de pensiones fue el equivalente en comisiones pagadas. Y si sumamos los dos números que están en las barras, nos da 580 millones de dólares. O sea, el año 2023... 480. Se ocuparon se gastaron 480 millones de dólares en comisiones indirectas, equivalente al 0,26% de los fondos previsionales. Y hay dos colores de barra, porque la barra azul oscuro muestra las comisiones indirectas pagadas por los fondos tradicionales y la barra de color celeste es los fondos alternativos. Si ustedes pueden ver la evolución, el año 2014 prácticamente no había fondos alternativos, había 24 millones de dólares gastados en comisiones y hoy día hay 172 millones de dólares. Los fondos alternativos, si bien es cierto, tienen menos comisiones en términos absolutos, proporcionalmente lo que hay invertido son mayores, porque los fondos alternativos son fondos mucho más complejos de ser administrados. Son fondos en que hay que invertir en infraestructura, en inmobiliario, en capital privado, en deuda privado, hay que entrar a las empresas, estudiarlas, colocar directores y hacerlas crecer y luego venderlas. Ese es lo que hace un fondo alternativo. Entonces se requiere una administración sofisticada que es más cara, pero que en el caso chileno y en general en el mundo ha resultado también más rentable. Por lo tanto se ha cumplido ese objetivo. Pero lo que queremos mostrar acá, y en este caso, es que se justifica invertir en forma indirecta porque sería muy difícil armar una enorme gerencia de inversión en cada administradora para poder invertir en más de 65 países y en activos alternativos, por ejemplo, pero que los costos son altos y por lo tanto también se justifica ser muy prudente y regular esta situación. O sea, no es algo que uno debe dejar completamente libre porque son los afiliados los que finalmente están pagando estas comisiones a través de descuentos a sus rentabilidades. Si nosotros pasamos a la lámina siguiente, podemos observar que hoy día existe una regulación. Esto no está completamente libre. Esta regulación viene de la época de los multifondos y en esa época se dispuso que la Superintendencia de Pensiones en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero fijen comisiones máximas que se paguen con cargo a los fondos de pensiones por la inversión que tienen los vehículos en que invierten en forma indirecta. De esta forma, una vez al año, ambas instituciones emiten una resolución conjunta que tiene un nivel de comisiones máximas porcentuales por distintas categorías de vehículos. Se detalla también en esa resolución, en esa norma, toda la metodología que se usa, las bases de datos, las periodicidades de los controles, etc. Hay con esto un valor máximo para cada categoría de inversión. Y si la administradora se excede de eso, tiene que pagar la diferencia. ¿Y cómo se construye esto? La Superintendencia de Pensiones contrata dos bases de datos internacionales, que son las más usadas en el mundo. Una que es la que se llama Preqin y la otra es Morningstar. Morningstar tiene las inversiones que hacen, cuánto cobran los activos tradicionales por administrar activos tradicionales en todo el mundo. Se saca un promedio de lo que se cobra por los activos tradicionales en todo el mundo. Activos tradicionales son, por ejemplo, acciones que se transan en bolsa, bonos que se transan en los mercados over the counter o en bolsa, pero son activos más líquidos y transables, que son más baratos. Luego, lo que se aplica un tope de 75% a ese promedio que sale de esta gigantesca base de datos. El 25% más caro se descarta y no se puede pagar por eso, salvo que la AFP lo quiera hacer. Si la AFP quiere comprar esos fondos más caros, tiene que pagar la diferencia sobre el 75%. Eso para evitar que se vayan a los fondos más caros, lo que no necesariamente se justifica por rentabilidad, es una razón de prudencia. Y lo que está bajo el 75% puede ser adquirido con recursos de los fondos y se descuentan del valor de la cuota del fondo. Por lo tanto, está ya incorporado en la rentabilidad, está descontado estas comisiones. De esa manera,
Con esto se evita que puedan haber cobros abusivos por invertir en determinados fondos que son muy caros, vaya a saber por qué razón, por un descuido, una negligencia o cualquier otra, porque está capturado por esto. Esto se controla por la superintendencia trimestralmente, se revisa uno a uno y con eso se determina si hay pagos en exceso o no. Para los activos alternativos se usa la base Preqin, que es una base mucho menos desarrollada que la de Morningstar porque hay menos información y porque son activos muy complejos de comprar. Sin embargo, esta base de datos tiene todos los activos y los separa por infraestructura, inmobiliario, otro tipo de inversiones, acciones, bonos, etcétera, y también por zona. O sea, no es lo mismo que invertir en un mercado emergente que en un desarrollado. Todo eso está dentro de estos cálculos. Para los activos alternativos, a diferencia de lo anterior, se va al 90%. Al 90% porque estos activos efectivamente cobran más caro, pero rentan mucho más y hay menos información. Se dejó el 10% afuera, de tal manera que nadie puede comprar lo que está sobre el 90%, porque si así fuera, la FP paga la diferencia. Nadie lo hace. Entonces están todos dentro del 90%, que es el límite que le pone esta circular de la Superintendencia y de la CMF. Eso es lo que hay hoy día. Entonces vamos a pasar ahora a qué es lo que se quiere normar o complementar ahora. Se considera que lo que hay ahora está bien y fue una primera, cuando se incorporó el 2002, las comisiones bajaron bastante, las comisiones indirectas, ¿no? Eran más caras antes. No sé si exactamente por esta norma, pero eso ocurrió. Ahora lo que se está proponiendo es ir un poco más allá, nuevamente por prudencia, porque los fondos siguen creciendo y siguen creciendo las comisiones indirectas también. Entonces, aparte de que los gestores asuman en forma directa la gestión de activos, eso vamos a ver, ¿qué es lo que se incorpora entonces? Se propone incorporar un límite global, porque lo que hay hoy día es un límite separado, pero no hay un límite global para las comisiones indirectas. O sea, podría estar dentro del 75 los tradicionales o del 90 los alternativos, pero la sumatoria de todas las comisiones pagadas puede ser un porcentaje muy grande del fondo de pensiones. Veíamos que hoy día es 0,26%, entonces eso podría ser perfectamente 0,5%, 0,8%, pero se considera que ese sería un valor extraordinariamente caro de pagar por los fondos previsionales. Por eso se propone que el régimen de inversión, donde interactúa este Consejo Técnico de Inversiones, que se propone fortalecer, que más rato lo vamos a señalar, donde participa la Superintendencia de Pensiones, donde participa el Ministerio de Hacienda, pueda fijar año tras año un límite máximo para la sumatoria de todas las comisiones, de tal forma de asegurarse que no se van a pagar comisiones indirectas más de un cierto límite. Eso es lo que se está proponiendo. El porcentaje no se ha puesto justamente porque puede ser una camisa de fuerza y se puede quedar excedido o abajo, y esto hay que ir optimizándolo año a año. En la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta que tenía 25 puntos base, o 0,25%, hoy día 0,26%. Aquí se está proponiendo innovar y dejarlo a que este régimen de inversión lo fije, que puede ser más o menos 0,25, de acuerdo a los estudios que haga el régimen de inversión. Se considera una medida prudencial. Pero tiene un segundo elemento que se señalaba antes también, que es en el caso de las inversiones en activos locales, o sea, dentro de Chile, se está proponiendo que la AFP, como tienen conocimiento de los activos locales, que no es distinto que invertir, que es muy distinto de invertir en la India o China, en este caso no se puede pagar con cargo a los fondos de pensiones comisiones indirectas, sino que los fondos de pensiones chilenos, a través de su administrador, se inviertan directo, salvo los activos alternativos. ¿Por qué? Nuevamente porque los activos alternativos se requieren administradores muy especializados para desarrollo de infraestructura, inmobiliario o cualquier otro sector de la economía en que se requiere una expertise, y por eso en ese caso es muy difícil que la administradora de fondos provisionales desarrolle todo un departamento especializado para eso. Se considera que no es eficiente y en ese caso sí se les deja que sigan invirtiendo indirecto, pero con los límites que señalábamos antes. Eso es lo que se propone en este caso. Y por último, a pesar de que hoy día ya se publica la información de esta inversión en las páginas web de la Superintendencia y de las administradoras, se propone avanzar aún más y que obligatoriamente haya que enviarle al afiliado una información de cada administradora y por tipo de fondo de cuánto
se gasta en comisiones indirectas con cargo a su fondo previsional junto con la rentabilidad y las otras comisiones, porque es un tema que constantemente se critica que hay falta de transparencia y también se quiere superar eso. Eso es lo que se está proponiendo, señores senadores, en materia de comisiones indirectas. Oye, una consulta de procedimiento superior. ¿Esto lo vio tenemos la comisión ad hoc técnica que se había formado aquí o no? Don Elmer, ¿lo vieron? Las comisiones indirectas, ¿no? ¿Cuál es la primera? Hay una sola. Hay una sola, ¿no? A ver, ya, vamos a abrir un breve debate porque estamos en la hora y nosotros tenemos un almuerzo de presupuesto. No, vamos a llegar hasta aquí nomás, ministro. Don Luciano. Sí, no, al superintendente, preguntarle cómo funciona comparativamente en los otros países, porque efectivamente uno entiende que acá se pagan comisiones para entrar en fondos que son alternativos, que son más rentables, pero si nosotros eventualmente fijamos en un 25%, según señaló la Cámara de Diputados, un 25%, lo señaló la Cámara de Diputados, eventualmente vamos a perder rentabilidad. Entonces, yo quisiera saber cómo funciona también qué sé yo, en Nest, en los fondos de Reino Unido, para saber, independientemente de la otra discusión que yo creo que hay que tenerla con más especificidad respecto de las comisiones indirectas en fondos accionarios nacionales, y me parece que, bueno, en principio no correspondería pagarlas, pero quiero encontrar una buena explicación de por qué ocurre. Pero la pregunta es esa, respecto de los límites versus la eventual pérdida de rentabilidad. Entiendo que los alternativos escaparían de ese límite, digamos. Eso es lo que entendí, por lo menos, ¿no? Pero con un límite. Superintendente, no sé si quiero hacer uso de la palabra y después. Superintendente. Para aclarar lo último, efectivamente los alternativos estarían fuera de esta nueva regulación. O sea, se podrían seguir comprando activos alternativos en el mercado local en forma indirecta y estaría sujeto, por supuesto, a los límites globales, pero no estaría prohibido hacerlo porque se requiere una especialización. Respecto a lo que dice el senador Cruz Coque, la verdad es que esto es bastante amplio, por lo tanto, los límites que se fijan son a nivel global. Y la administradora va a poder optimizar bastante bien con los límites que se le den la inversión en cada categoría que haga, y básicamente lo que se está evitando acá es eventualmente que se cometan ciertos abusos en las inversiones. Digo abuso entre comillas porque por razones de prudencia. No está comprobado que los fondos más caros sean los más rentables necesariamente. La rentabilidad neta muchas veces de los fondos pasivos, que son baratos, son tan buenas como de los fondos internacionales. Los académicos no han llegado a un acuerdo al respecto. Por lo tanto, simplemente por razones de prudencia, se busca limitar que se vayan a fondos que puedan ser excesivamente caros. Para los fondos, como se trata de ahorros obligatorios, se busca una regulación prudencial. Lo que tenemos ha funcionado hasta ahora. Una pequeña duda técnica respecto si una administradora compra acciones de industria chilena, digamos. Usted sugiere que en eso no puede haber ninguna comisión, eso es lo que entendí, digamos. ¿Las corredoras que trabajan con las administradoras no están obligadas a cobrar una comisión? ¿O no, lo pregunto? Sí, no, sí, pero es que eso es lo que no quiero. Hoy día lo único que se está diciendo acá es que aquellos activos locales, salvo los alternativos, tienen que ser comprados directamente por las AFP porque, por supuesto, para eso tienen su departamento de inversión y conocen los activos locales. Cualquier gasto que haya distinto del indirecto, por ejemplo, el corretaje de bolsa o el de custodia, por ley es el cargo de las administradoras previsionales, no se lo pueden cargar a los fondos de pensión y ahí no estamos innovando. Ministra. Gracias. No, lo que quería plantear es que esto es lo que se conoce coloquialmente como las comisiones fantasma, que mucha gente ha reclamado, ¿cierto? Principalmente porque son distintas de la comisión que se le cobra mes a mes a los trabajadores en el sueldo y que se cobran por saldo, ¿no? Entonces se suman a los ingresos que tiene la administradora. Lo que se está proponiendo en concreto es un límite global, porque cada una tiene su límite, pero un límite global. Lo que se propuso en la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo fue un monto fijo de límite global. No obstante, las conversaciones que tuvimos con todos los asesores y en todas las mesas técnicas que se realizaron,
recogimos una propuesta que es que en vez de quedar fijado en la ley el porcentaje, esto se fije por el régimen de inversión. ¿Por qué? Porque seguramente las condiciones de un periodo no son necesariamente las condiciones de otro periodo, y esto involucraría año a año estar cambiando la ley. Y lo segundo es la limitación respecto a las inversiones chilenas con las circunstancias que ha señalado el superintendente. Esto se complementa con la propuesta que viene a continuación, que la quiero dejar solamente enunciada porque tiene que ver con el fortalecimiento del Consejo Técnico de Inversiones, ¿ya? Que hoy día tiene una composición donde están presentes, ¿cierto?, un representante del presidente de la República, un miembro designado por el Banco Central, un representante designado por las AFP. Por las AFP, que son incumbentes en este tema, o sea, muy complejo esto, y 2 académicos. Por eso traemos una propuesta que busca fortalecer, para regular también conflictos de interés en esta institucionalidad, que nos permita tener una mayor autonomía. Pero estas son, como decía antes, medidas que se toman concreto. Solo precisar que no se establece un límite global en la ley. Lo que se establece es que pase al régimen de inversión la propuesta que acogió el Ejecutivo porque nos pareció que era pertinente la discusión técnica que se dio en la Cámara. Entonces ese 0,25 sigue estando acá porque no lo alcanzamos a indicar en la Cámara, para ser bien transparente. Ahora, ustedes quieren en todo caso que esto se resuelva aquí, no en la Cámara. O sea, en este, ya. Es que quiero, más allá de lo que se haya... Allá, ya, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de todo. Senadora Sepúlveda, para terminar, antes de terminar, senadora Sepúlveda. Solo plantear que esto es una demanda que se ha tenido durante tanto tiempo, ¿no? De poder regular. Y yo creo que hay acuerdo, nadie se ha opuesto hoy día aquí de poder votarla también hoy día. Que me verlo, quiero revisarlo y tengo la mejor voluntad, me parece razonable, O sea, pero quiero... absolutamente razonable, presidente. Quiero verlo. A mi conciencia, yo hablo con mi conciencia toda la... Pero me hace, ¿sabe qué me hace sentido? Si no estoy diciendo que, si no sé bien si es me parece, incluso la fórmula planteada por ustedes puede ser mejor en que haya una institucionalidad que la ordene, más que colocar una cifra X. Entonces quiero verlo. Solo a mí presidente, solo a mí me preocupa que nos quedan alrededor de 5 sesiones. 5 sesiones. Y yo en todas partes que he tratado de conversar con usted, formal, informalmente, estamos pidiendo que existan a lo menos 2 sesiones. Vamos a tener presupuesto ahora. Entonces yo creo que tenemos que cumplir el plazo que nos comprometimos todos. Si fuera necesario, pero... Entonces yo entiendo que usted siempre me responde lo mismo, pero yo siempre le voy a preguntar soy coherente. de la misma forma. O sea, no podemos no dejar de despachar esto en diciembre. Por lo tanto, yo le pido... Nuestro compromiso es votarlo en la sala en enero y así lo vamos a hacer. No sé la forma que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Presidente, bueno, que yo soy... Bueno, estoy sentada aquí por ser majadera. Entonces... Pero no diga eso es hacer la cuña. Eso es hacer la cuña. Pero, presidente, yo pido que me escuche. Escuchándola no es una broma lo que estoy planteando, porque tiene que ver con un compromiso que nosotros tomamos, no solo entre el Ejecutivo, sino en la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo le pido y le solicito que, por favor, busquemos la forma, ¿verdad?, de tener a lo menos 2 sesiones para acelerar el proceso. Mire, crea senadora, digamos, que de hecho, el máximo esfuerzo y más allá de las conversaciones que tienen hoy día, distintos asesores, que por algo hay una comisión, algunos de los cuales están presentes acá, de las distintas reuniones que hemos tenido aquí, que han sido muy interesantes. Yo agradezco el esfuerzo que se ha hecho porque creo que ha sido bien serio. Nuestra idea, mi idea, para que no es efectivamente despachar esto en la sala en enero tal como fue comprometido. Así que yo no tengo, y si fuera necesario, porque ahora, digamos una cosa, yo creo que hasta ahora se ha avanzado más allá de cualquier otro tema, ha habido harto avance en la materia. Parece que quedan temas complejos que resolver y que esperamos que si logramos resolverlo, ojalá, eso nadie puede garantizarlo, puede ser de una tramitación más fluida o no fluida, pero lo vamos a despachar de todas maneras, senadora, no tenga duda, senador Galilea. Gracias, presidente. Una pregunta, superintendente. En este tema de las comisiones indirectas, creo que en el proyecto que finalmente no caminó del presidente Piñera también venía
algo, es más o menos lo mismo el criterio, porque venía también una limitación fuerte a pagar comisiones en mercado local y naturalmente se dejaba abierta la posibilidad. Entonces, ¿cómo era? Pues según mi memoria había algo en ese tema. Había algo, senador, ahora era un poco distinto. Y también en la parte de transparencia estaba también, hay que informarle a las personas directamente cuánto por sus fondos se les cobraba por esto. Eso estaba. Y había una regulación a los fondos locales. A los locales también. Sí, a los locales que se invierta directo. Eso también estaba. Lo que me parece que no estaba, y estoy casi seguro de eso, es la regulación global, a colocarle un límite global a la sumatoria de todas las comisiones. Eso estoy casi seguro que no estaba, pero lo podemos checar, pero yo estoy 99,9% seguro que no Yo estaba. veía en esto bastante unanimidad en general a través del tiempo, entonces quería saber Sé que tiene que terminar la sesión, Sí, pero sí. a propósito de lo que comentaba el senador Eduard, que quería comentarlo y se me fue con todos los temas. En la comisión que dirigió el exministro Valdés, preparando el proyecto de pensiones de la presidenta Bachelet, que sesionó durante 6 meses con técnicos de todos los sectores, en la cual también tuve posibilidad de estar presente, recuerdo que se partía presumiendo por algunas personas que estos activos precisamente eran los que aumentaban las rentabilidades. Sin embargo, la métrica mostró que esa no era una opinión tan claramente develada por distintas circunstancias. Entonces, lo que hay aquí es una necesidad de regular esto, porque se suman estos 500 millones de dólares a los costos del sistema que asumen los afiliados. Sí, ese es el punto. Pero en realidad, sobre la rentabilidad, esto se ha debatido harto y han habido opiniones en otro sentido. Y yo me acuerdo que ahí hubo 6 meses sistemáticos en los cuales se trató de llegar a una conclusión y no se logró. Se lo comento porque delante cuando comentó eso me acordé. ¿Cuál es el plus que venía entre un proyecto y otro para tener? Bueno, por haberse cumplido, cogiendo la sesión, esta se levanta.